Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Miss Lucy, sean bienvenidas a un capítulo más. Han vivido paranormal, actividad paranormal, algunos de ustedes, experiencias. Sabemos que lo paranormal lleva a muchas actividades, tanto como sexuales, como... Qué enfermo estás, Miss Lucy. No, es que realmente vamos a platicar sobre sexualidad paranormal también. Tenemos un invitado el día de hoy. Es maestro, es escritor, Playboy, hace contenido. Por ahí tenemos unas fotos que después se las compartiremos. Demos la bienvenida a Pablo Blancas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien llegado, porque bienvenido después. Todavía no. Todavía no. Aún es temprano. Todavía es temprano. Pues bueno, danos dirección, Miss Lucy. Tú, pues no que nos vas a hablar de tu experiencia cuando cochaste en el panteón y que te salió una niña o algo así, no sé. No, Pablo nos iba a platicar sobre cuando la experiencia paranormal sexual que tenía o que tuvo cuando era un adolescente. Sí, pero porque también eran otras bambalinas, sí. Miss Lucy platicó cuando le tocó cochar en un panteón y le salió el muerto y resultó que andaba con dos, ¿verdad? ¿Te hicieron un dos romano y ni siquiera sentiste Miss Lucy? ¿O no supiste quién? Un dos romano bien satánico. Pero bueno, ya. Un dos romano tipo ritual. Pero de un lado estaba un viejito que había muerto en 1800 y cacho. Huevos. Y el otro, pues imagínate, apenas en pandemia. Un colágeno y un ensure. Lo importante es que ambos estaban bien tiesos. Es lo principal. Pero fue rico. Está padre tu combinación de disolver leche fresca con leche en polvo. Muy bien. Pues sí, entonces como les decíamos, el tema de hoy, cosas paranormales relacionadas con el sexo. Muy bien, Pablo. Entonces, ¿qué puedes decir esto? ¿Qué experiencia tienes relacionada con estos dos temas? Bueno, primero hablar de los temas paranormales es algo que me gusta mucho, porque incluso escribo sobre eso, ¿no? O sea, todos mis textos son de terror, de sustos, fantasmas, aparecidos y demás, no sexuales, pero me han dicho, por la forma en la que escribes, deberías hacer unos relatos bien eróticos, porque nos pondrías a todos bien duros, ¿no? Pero bueno, sí, yo contaba, cuando hablamos esto de los temas paranormales, yo contaba acerca de que cuando yo era adolescente, tendría yo que 15, 14, 16 años, yo tenía sueños como muy frecuentes con una mujer, pero una mujer como dominante. Entonces ella literal así desnuda, se puede ver sus pechos, su vulva, todo desnudo, pero yo no podía moverme, ¿no? Yo era como así, entieso en todos los sentidos. Y esta mujer pues siempre pues se montaba, o sea, yo siempre estaba boca arriba, se montaba. ¿En qué momento me encuadraba? No sé. Y tenía este sueño vívido de tener relaciones con ella. Pero era tan vívido que yo siempre supuse que era en esta onda de los incubos y los sucubos. Que este debe ser un espíritu que anda ahí buscando sexo. Que no sería yo la primera persona que habla de estas cosas, de estos temas donde son violados por la noche. Y yo siempre pensé que era una especie como de espíritu, de fantasma, de demonio, de lo que ustedes quieran. Porque siempre era la misma persona, o sea, siempre era la misma chica. La soñé así varios años y siempre era la misma. Entonces digo, yo creo que eso va más por la onda paranormal que por las ondas reprimidas. No, pues se supone que la ciencia dice que no creas un rostro de la nada, que ya lo conoces, ¿no? Que por eso esos sueños. Entonces yo creo que ya la viste, y a lo mejor en tu subconsciente si tienes como un sueñito húmedo con ella, que a lo mejor tu parte erótica era de que ella querías que te dominara, ¿no? Y también lo paranormal aquí aplica en la típica parálisis de sueño, o sea, te subió el muerto, y a lo mejor estabas en una fase de querer despertar y no, y estabas como muy adentrado en tu sueño erótico y por eso. Y es que eso era lo interesante, que estaba yo en este umbral entre que estás despierto y estás dormido, y pues todo era como muy real, ¿no? O sea, sí alcanzaba a verla. Como dices, la mente, siempre que soñamos
la mente no es capaz de materializar rostros, Sí, de crearlos, siempre retoma de lo que vimos en el día. Así lo hayas visto un segundo, sí. tu mente ya lo captó, ya lo registró y lo puede derivar en una persona en un sueño. Pero tenía rasgos como muy particulares que yo creo que si alguna vez la vi 3 segundos porque yo no era una cara conocida. Entonces sí me parecía, porque incluso se sentía el peso en la cama, o sea, se sentía todo. Entonces yo dije, no, pues sí, ha de haber sido uno de esos espíritus chocarreros que andan buscando ahí satisfacerse. Okay. Y en esa parte, digo, eso es cierto, digo, la mente no puede crear rostros de la nada, pero digo, a lo mejor decías 13 años, 14 años, en esa edad, ¿qué posibilidades hay de que, ahora sí vamos a poner los dos temas sobre la mesa? Por así decirlo, lo científico, ¿qué probabilidad hay de que, no sé, a lo mejor en esa época tú estabas en la secundaria, a lo mejor una auxiliar de la maestra, una maestra auxiliar, yo qué sé, allá llega, dices, órale, qué bonita está, y simplemente en ese momento dijiste, qué guapa está. Subconscientemente a lo mejor se te grabó más de lo que tú crees, y a partir de ahí salió ese gusto, esa necesidad de decir, es que está guapísima. Esa es a lo mejor la parte científica o psicológica. Y ahora está ahora sí que la parte paranormal. Es de sí, ok, sí hay muchas leyendas que dicen que los súcubos son mujeres sensuales, ahora sí que se meten con los hombres en sueños para tener relaciones sexuales. Hoy en día, ahorita con todo lo que dices, porque también informas que escribes cosas de terror, hoy poniéndolo en la mesa con la edad que tienes, ¿tú hacia dónde te inclinarías y por qué? ¿Por lo paranormal o por lo psicológico? Pues yo me iría un poco, es que está entre ambas, porque además una cosa que no había mencionado acerca del físico de este ser, llamémoslo este ser, es que tenía rasgos afroamericanos, Okay. ¿no? Entonces yo decía, pues ¿de dónde pude haber sacado esta imagen de una persona de piel negra, de piel morena, tan sensual, tan físicamente perfecta, ¿no? Es lo que a mí me hacía sospechar, así como que se me hace que sí es un súcubo, ¿no? Porque era demasiado perfecto, o sea, sobrepasaba la perfección de cualquier mujer en esa época, estoy hablando del 90 y tantos. Entonces, eso es lo que me llevó un poquito más hacia la parte, tiene que ser un súcubo, ¿no? Y además eran como muy repetidas las situaciones, no del diario, pero sí eran como repetidas y eran situaciones casi idénticas, ¿no? Era como repetir la misma escena varias veces. Entonces, eso me hacía pensar que sí era algo externo, más que algo interno, porque además yo en esa época no fantaseaba como tal con mujeres y menos de ese calibre. No, en ese punto era eso lo que iba, que a lo mejor la idealización que en los 90, como dices, se nos vendió mucho el 90, 60, 90, y de igual forma, no sé, tengamos a la mente a Naomi Campbell, que era supermodelo y que de ahí para allá era el estándar, ¿no? Entonces, a lo mejor de ahí viene como ese subconsciente, que no está mal, digo, idealizas o a lo mejor en la negativa tu negativa de no aceptarte a lo mejor homosexual, te empezabas a fantasear con una mujer que a lo mejor sí te prendía en ese momento, pero que igual nunca llegaste más allá, porque en realidad tú sí sabías que eras homosexual y solo querías como experimentar en el subconsciente. Y que a lo mejor también está bien, o sea, y que yo pues no más estar llevarte la contra, pero a lo mejor estaría chido, ¿no? O sea, eso de idealizar y fantasear, pues en la imaginación todo puede pasar. Y además es más divertido porque aplicas de todo, sabes de todo, nadie te juzga si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si no es consensuado. Ajá. Y además es como tú idealizas una relación sexual, ¿no? O sea, ya sea o muy sexy así, o muy ñoña así de besitos, y para ti a lo mejor es una relación sexual, o algo muy sucio, así como lo dice, de una dominatrix, así con látigo, tacones y todo, y a lo mejor, o sea, pero eso es la ventaja de la imaginación, ¿no? Que la puedes explotar y puede volar hasta donde tú quieras llevarla, y que además no haces daño a nadie. Sí, claro, porque digo, sí, a lo mejor, no sé, dependiendo de cómo haya sido tu sueño, a lo mejor sí puede ser incómodo, pero afortunadamente no pasa de changos, qué mal sueño, de ahí no pasa. Pero si se empieza a ser frecuente, dices, bueno, hay que empezar a analizar otras circunstancias. Y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Pero a ver, ¿cómo fue? Ahora sí platicamos. Pues un día desapareció, o sea, un día pues, dejé de soñarle tanto. No, pero ¿cómo
Relátanos, haznos el relato, ¿cómo era todo? Detalle. Pues era en la noche, estaba boca arriba. El momento en el que yo tuviese la desnudez no lo sé, o sea, ya estaba como implícito. Ujú. Y literal llegaba, podía sentir como empezaba a subir, ¿no? Hasta que su cabeza llegaba a la mía. Lo que sí nunca me besó, o sea, nunca hubo un beso. Siempre fue así como directo y el que esté sobre de ti hasta tomándote así de los brazos, o sea... En modo dominación. En modo dominación, que ya no me quedaba yo así y pues literal, o sea, se montaba, ¿no? Ella solita se acomodaba, ella hacía todo, o sea, ella se movía y demás y yo estaba paralizado, o sea, yo no podía hacer absolutamente nada. De su cara no tengo como muchos detalles, ahorita ya muy presentes. Te digo, era de piel muy morena, ya tirándole al afroamericano. ¿Edad? Joven, como unos 20 y tantos. Acosadora. Sí, además, estúpida. y no sé, o sea, era podías percibir hasta el frío, porque no era caliente, o sea, era un frío. Ya es ese frío Sí, fantasmal, ese ¿no? frío Que hasta ese el vaporcito. Ajá. Y todas esas señales me hacían sentir que esta chica no es de este plano. Y pues ya, pero era una cosa como demasiado sensual, como demasiado sexy, o sea... ¿Y no has pensado que a lo mejor, no sé, ustedes no me dejan mentir, pero en la secundaria siempre viene el jueguito de estos de invocación y todo, que a lo mejor por una mala invocación se te haya pegado? Se había pegado, igual y sí. O sea, llevándolo a ese extremo, dices 14, 15, secundaria, prepa más o menos. Estaba en la secundaria. Y cuando empiezas con el famoso Charlie, que se cruzan los papeles o la ouija está improvisada y así, y que ya ves que dicen que puedes hacerlo, pero siempre tienes que cerrar el portal y a lo mejor uno es tonto la neta para esa edad y nunca entiende que a lo mejor sí hay energías que uno no domina o que son ahí presentes y que solo necesitan como un ancla para clavarse a ti, que a lo mejor de ahí puede ser ese detonante también. Yéndonos por lo paranormal. Sí, claro. Pudiera ser. Pero a lo mejor en esa temporada todavía no hacías juego con Ouija. No, pero creo que sí jugábamos con los lápices. Eran poner un lápiz así atravesado y dos en las puntas. La otra persona hace lo mismo, entonces juntan los lápices por la parte de atrás y entonces hace un rectángulo. Okay. Entonces decían, es que el rectángulo se hace para atrapar al espíritu, ¿no? Ya sabes, en nuestras estupideces de escuelas de secundaria. Entonces ya jugabas así, ¿no? Entonces, ¿cuánto así era con lápices. Ajá, sí, sí. Entonces el lápiz se mueve por la misma distancia, entonces era así de, ¿cómo nos vas a decir que sí? ¿No? Y ya los lápices se hacían así, ok, los regresábamos. ¿Cómo vas a decir que no? Y entonces abrían, sí. Ok, y ya le empezabas a preguntar, y bueno, gracias, bye, y ya cerrabas el y lo abrías. Okay. Y sí lo jugamos en la secundaria. Sí, el famoso Charlie. Pero además, en alguna ocasión, en estas lecturas energéticas que luego te hacen, que te salen de la nada, que dicen por algo te las hacen, me dijeron que sí tendía yo como a traer esas cosas. Y entonces ya te vas más atrás, ¿no? Cuando era niño, 5 o 6 años, todavía me acuerdo, soñaba yo con un... Pues ese sí era un fantasma, porque yo lo veía así. Era una cosa con un trapo viejo, así como tuviera un gabán viejo. Una cabeza grande, fea, una nariz... El ropa ovejero. Casi tipo cacahuate, así ancha. Okay. Y siempre soñaba que iba yo por el pasillo hacia el baño, en la casa de mi abuela, en paz descanse, y siempre sobrevolaba, ¿no? Ok. Y yo lo veía y a mí me daba miedo y me agachaba porque este era yo y la punta más esto. ¿No? Pero Entonces, no te espantaban en tu casa, así como que si te portas mal te va a llevar el costal. No, mi mamá nunca me educó en esa de... No, o sea, me educó de una manera en la que sí había la reprimenda, pero nunca con la amenaza de va a venir por ti el coco, ¿no? Sí, no había una amenaza extranjera de que estás quieto y te órale. No, y además pues, la niñez que tuve pues, fue feliz, yo no tengo quejas, nunca hubo como amenazas o algo así. Y era lo mismo que con esta chica, yo lo soñaba como seguido. Y entonces mi mamá rentó unas habitaciones porque la casa era muy grande y llegó una maestra de ciencias políticas, me acuerdo muy bien, se llamaba Nancy, yo creo que ya está trascendida, ya estaba grande la señora, ya está severa. Okay. Esperemos que no, y si por ahí anda, que bueno. Saludos. Y le platiqué, porque yo le decía es que en una plática de esas con los adultos, le decía es que yo sueño con esto, así, ser y demás. Y no me lo puedo sacar, o sea, ya llevo mucho tiempo soñando con él.
Y ella fue la que me dijo, es que a veces traemos cosas cuando somos pues de buenas personas y que no se queda mucho su chorro. Y me dijo, vamos a hacer lo siguiente, dice, en una hoja lo vas a dibujar. Entonces yo lo dibujé y todo, me acuerdo que fuimos a la pileta, lo mojó, lo rompió, lo mojó otra vez y me dijo, ya, se va a desaparecer y ya no volverá a salir. Y lo tiramos a la basura. Y dejé de soñar con esa cosa. O sea, dejé de soñar definitivamente con esa cosa. Aquí también va otra, dos o una pregunta. Cuando decías que jugabas el de los lápices, pues teníamos 15 años, obviamente también nos sugestionamos fácilmente. Y con lo de la hoja de mojarla y romperla, pues de igual manera, si a ti te dicen, ¿sabes que con esto se detiene? Pues tú tal vez en la inocencia, en la parte de no saber más de estos temas, dices, sí, ya se acabó. ¿Dónde pudiera entrar la parte también de la sugestión? Es que lo materializas, mira, la sugestión empieza de varias formas. Según yo lo veo, cuando te empiezas a juntar con amiguitos que empiezan a tener el tema común paranormal, que además empieza de las películas de miedo, ¿ya viste esto? O del terror, del terror básico, no sé, 90s, Chucky, Jóvenes Brujas, bla, bla. Sí, eso sí. Entonces, desde ahí empiezas a sugestionarte porque a lo mejor el amiguito tiene problemas de golpes y a lo mejor se esconde abajo de su cama y para él está pasando algo de terror, pero son sus papás queriéndolo golpear y él está oculto. Y te invade con esa emoción de miedo a ti. Entonces yo creo que de ahí empieza la sugestión. Sí. Pero yo creo que igual el que te digan que puedes materializar el deshacerte de un problema escribiéndolo, creo que es lo más sano y correcto, ¿no? Porque ya lo estás materializando, ya no es solo está en mi mente, sino el problema está aquí. Y entonces me voy a deshacer del problema y creo que ayuda más que muchas veces el estar evitando, porque claro. solo le evitas y le das vueltas y a lo mejor él no quiso evitar en su segunda ocasión porque sentía placer o la emoción o la adrenalina de vivir algo nuevo que iba de acorde a la adolescencia. Y de niño, pues sí, que te estén fregando con que se te mueva una hoja y ya empiezas tú a imaginar que son cosas que no dudo que pasen. Digo, vivimos en Toluca y en todos lados, en todos los rincones siempre hay algo, que el charrito, que la llorona, que La niña de la escuela. Ajá. Las brujas. Las brujas, ejemplo, las de San Luis, ya ves que vuelan, que sí. las escobas y que bolas de fuego y todo. Entonces, o sea, realmente vivimos en una cultura de que te sugestiona todo. Hasta que te vaya bien o que te vaya mal, que el mal de ojo, que la brujería, que el hechizo, que esto, que aquello. Entonces vivimos en una cultura que es tan sugestiva que de cualquier cosa te puedes invadir para poder tener creencias ajenas a ti. Ahora la pregunta es, ¿será cierto o falso? Es que es donde entra la ¿Es parte del sugestión? No, ¿Es sugestión o es esto es cierto realidad? como tú lo creas. Y eso es donde entrábamos al inicio de ponemos las dos cosas sobre la mesa. La parte psicológica donde dice te sugestionas, a lo mejor veo una cara y se me graba, un deseo reprimido, a lo mejor tienes tanto miedo que lo empiezas a materializar y es tu miedo el que dices, ¿sabes qué? Pues aquí me vuelvo a aparecer. Pero también es donde entra la parte del folclore, ¿no? Es decir, porque al final del día México es un país donde ese tipo de cosas son muy parte de la cultura, está muy arraigada a nuestra cultura. Porque sí, bien lo acaban de decir, el mal de ojo, que la pulserita roja, que ya te echaron sal en tu puerta, bueno, ese tipo de cosas son parte de nuestra cultura. Entonces, igual, digo, no sé, ya venimos con esa parte de nuestro chip integrado. Es decir, que en automático ya nacemos aquí, ya tenemos ciertas creencias, ¿no? Porque, bueno, pero eso en cuanto a la brujería y demás, pero las cuestiones de energías que hay, por ejemplo, en las casas. Bueno, eso sí existe. Sí. La energía como tal no existe. O Sí, sea, existe. es como, por ejemplo, y creo que viene la energía y lo psicológico al mismo tiempo junto con pegado. Cuando estás deprimido y te sientes mal y te empiezas a bajonear y además tú contagias al que está bien por tu energía tan negativa, tan baja, depresión como la quieras llamar, y se están juntando todos los campos que estamos tocando aquí, ¿no? O sea, la sugestión, la energía, lo psicológico, todo se conjunta para decir que estás mal. Entonces, igual funciona de ese lado, es lo que te digo, si lo crees, lo creas. Entonces, Es como con los 17 de septiembre, ¿no? Todo el mundo sabe que va a Va a temblar. Millones de mexicanos concentrados en la misma energía, pues tiemblan. sí. Entonces, eso es lo que pasa, realmente tienes que aprender.
no nos vamos tan lejos. No sé, igual a mí no me tocó, creo que no tuve. El amigo imaginario. Que a lo mejor en tu caso pudo ser el fantasma que te causaba terror. Y hay personas que conviven con su amigo imaginario, que es un fantasma y que a lo mejor es muy amigable y no entendemos esa situación. A la fecha, un adolescente de 40 y tantos años todavía tiene su amigo imaginario. Ay, no, que hable solo, que hable solo, eso es otra cosa. cosa. A eso ya es demencia senil o algo, pero... No, pero sí hay casos documentados de niños, y lo estábamos platicando hace rato. Hay casos documentados de niños que dicen, es que juego con un señor, así, y el día que ven una foto de él, que es el abuelito de fulano, de la casa, dicen, ese es mi amigo imaginario, es con el que juego. ¿Ves? Es ahí donde se concentra, donde lo crees, lo creas. Pero si el niño nunca ha visto, había visto a la persona. Espérense, es que siempre aseguramos el nunca. Pero tú no estás pegado al niño con respecto a que si va con el papá a la casa de tu abuelita a visitarlo, el papá no está ahí 24 horas. Bueno, sí, también los niños son muy curiosos. Entonces, quieras o no, si la foto les llamó la atención, es de, sí, se les quedó. Nunca podemos aseverar el que nunca es la palabra correcta, o sea, casi nunca estoy con él, tampoco es por lo regular no lo acompaño, me faltó estar con él en este espacio. Entonces, el asegurar así nunca es, pues no pasas 24 horas con el niño. Bueno, pero ¿qué posibilidades hay de que, por ejemplo, te hable de un señor que solamente tienes una foto en un álbum, no sé, su vida en el librero? Es lo que voy a los nunca. Yo, papá, tengo que salir. Mi esposa está hablando de una manera de tele normal. Mi esposa tiene que ir a trabajar, dejamos al niño con la abuelita. La abuelita nunca sabemos qué dijo. La abuelita solo dice, sí, es que estuvimos muy entretenidos y jugamos y hicimos. ¿Qué le platicó? Y entonces viene esa demencia de decir a la abuelita, si digo que yo lo dije, está mal. Entonces vamos a seguir creando la imaginación del niño hasta donde él quiera. Pero ¿y cómo explicarías entonces porque te hay mucha evidencia captada donde el niño está, ¿te sirvo otra? Sí, y empiezan a interactuar y tienen esta interacción? Y lo peor del caso que se levante el otro vaso, imagínate. Sí, no, es que sí hay, porque qué tan cierto sea, no lo sé, pero sí hay videos de cámaras de seguridad donde el niño está, o la niña está jugando al tecito, a la comidita, y de repente la silla se arrastra hacia atrás, ¿no? Y dices, bueno. Es que también entramos en la otra parte, donde ahora sí ya entra lo paranormal. Porque sí, claro, es muy válido de decir, ¿sabes qué? En algún momento pudo haber visto la fotografía, claro. Las cosas pueden suceder. Pero si, un ejemplo, ya descartamos esa posibilidad y ahora entramos a la otra parte de, pues ok, digo, sí, se han escuchado relatos, leyendas, hay videos, creepypastas, hay todo un mundo en torno a eso. Y es donde entra la parte, pues entonces... sí tiene que haber algo más allá. Como todo, ¿no? Yo creo que siempre debe de haber su acepción. O sea, como todo, debe de haber una excepción a la regla. Y entonces, a lo mejor, porque igual no escuchamos 1000 casos de que la energía se movió en la silla. O del famoso de que golpean a la niña o que así, ¿no? O que tal cual de las greñas se va para arriba. Pero es un caso en... ¿cuántos? Bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes han visto cosas así en vivo y a todo color? No, visto no, oído y... No, pero a ver, o sea, que digas, ¿es que este vaso que estaba aquí? No, yo... es que no es en ese aspecto de que se mueva. Remontémonos que yo tendría 8 o 9 años, mi familia, bueno, mi mamá, con los compadres acostumbraban siempre fiesta de adultos con adultos y ellos rentaban unos apartamentos a 3 casas de su casa, y entonces en ese momento los departamentos estaban vacíos y nos mandaron a todos los niños para allá. Niños 9 a 15 años, ya de 16 ya entraban a la reunión. Entonces, en ese momento, fue un departamento muy ochentero con peceras falsas, ya sabes, o sea, sin peces, nada más así como paisajes, alfombrado, sillones super retro, muy ochentero. Lámparas de lava y todo. Entonces, nos llevaron snacks y un montón de cosas y empezaron las historias de terror. De jajaja, jijiji, que la llorona, que esto, que aquello. Y de repente empezamos a escuchar un perrito en el baño. Y obviamente se escucha muy intenso en la regadera porque hace eco. Sí.
Para nuestra desgracia o fortuna, estaba la cocina, el baño y se conectaba con una ventanita. Podíamos ver desde la ventana si estaba el perrito o no. O sea, de la cocina y el baño, ¿verdad? Ajá, por la ventana. Ok. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya vente a comer, voy. El departamento de los 80, básicamente. Sí, claro. Yo creo que sí es de eso. O sea, me pasas el jabón y ahí a la mano, ¿no? O sea, cocina, a la cena, el jabón. Entonces, y seguimos escuchando al perrito. Bueno, y entonces llegó el momento en que íbamos como tontos a asomarnos del lado del baño, ¿no? Pues, pero tenías que atravesar un corredor y llegar al baño. Entonces, ya cuando llegabas, pues se caía mal el perrito. Hasta que nos dimos cuenta que estaba la ventana porque no sabíamos, pues curiosos. Y entonces, de la sala a la cocina, pues atravesar de aquí a aquí, nada. Seguíamos y abrimos la ventana y el perrito seguía ladrando, pero no había nada. Ok. O sea, nada, no había nada. Nos salimos a la calle y nada. Solo se escuchaba el perrito en la regadera. Por eso te digo, en una energía así como moverse, no. Pero el ladrido de un perrito sí. Ok. Y entonces, a lo mejor estábamos muy eufóricos, a lo mejor teníamos mucho azúcar, como quieras llamarlo, pero nunca dimos una explicación de por qué escuchábamos un perrito. Y además, ya era un perrito en forma colectiva, ya éramos 6, 7 niños. Que también está este fenómeno, ¿no? De la supuesta sugestión colectiva. Ajá. Yo también tengo una cosa similar. En casa, cuando vivíamos allá por Prepa 5, una vecina, se llama Iris, le mando saludos. Ella es testigo de lo que pasó. Ok. Pues ya esto de las historias lo traigo desde adolescente. Entonces fuimos a su casa. Ya sabes, que prenda una vela, no están mis papás, vamos a. ¿No? Por cierto, ya las eché de cabeza. Y nos sentamos en su sala, así en círculo, y pues ya empecé yo, no, entonces esto llegó. Y en eso dije, bien me acuerdo de las palabras. Cuando entró a su casa, entonces escuchó que sonó el teléfono y no era nadie. Terminando yo, todos así de. Y dice, les digo, pues contesta, o sea, pues es de tus papás. Bueno. Tienes 3 minutos. Tienes que voy a ir. Y todos nos quedamos así de, bueno, pues ya vámonos, ya es tarde, las visitas tienen sueño. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser a lo mejor la sugestión de que en ese momento coincidieron mis palabras con que haya sonado el teléfono y no era nadie? Es la sugestión tal vez, pero también la probabilidad, ¿no? Porque es un evento externo, entonces sí, hay muchas. Dicen, ¿qué probabilidad hay? Ahora, de moverse las cosas, yo sí. Ahí sí. Estábamos teníamos un podcast que ya no está en el aire, se llama El Paréntesis. Y éramos 3 conductores, era Christoph Moy, era David Marshall, era yo. Chicos, vamos a tener una reunión para ver lo del siguiente capítulo, que no sé qué, ok. Entonces hicimos una videollamada, porque fue en épocas de pandemia. Y David, él vive allá en Santa Fe. Yo creo que se acaba de hacer un sándwich, no sé, que tenía así como aquí la barra y en la parte de atrás tenía el microondas y un montón de cosas. Sí, su cocina. Entonces dejó en la barra pues todo lo del sándwich, la katsu, la mostaza, etc. Entonces nos dice, ay chicos, ahorita vengo, voy rápido a darle a comer a mi perro porque es muy tarde, que no sé qué, sí, ándale, pues, y se va. Y pues ya nos quedamos escribiendo y de repente me dice Cristo, oye, Pablito, ¿yo qué? ¿No viste? Le digo, ¿qué? Le digo, es que no estoy viendo la pantalla, estoy escribiendo. Es que la katsu se movió. Le digo, ¿cómo que la katsu se movió? Dice, sí, dice, literal, está aquí, hizo esto. Le digo, es que no la vi, o sea, no, yo estaba distraído. Pero pues ya me dejó con el. No, ya estaba así como el meme, ¿no? Un ojo así, un ojo acá. Y ya me quedé viendo así la escena. Y de repente veo la katsu literal así. Como si lo hubieran hecho así con el dedo. Y se regresa. Le digo, Cristóbal, la katsu se acaba de mover. Y me dice, estúpida, te estoy diciendo que se está moviendo. Le digo, pero yo no lo había percibido. Y me dice, ahorita que venga el Marshall le vamos a decir. Le digo, sí. Y de repente se escucharon como pasitos y ya viene, ahorita vamos a platicar. Y él había dejado así un vaso con agua a un lado. Y de repente vemos una sombrita que se asoma así por el vaso. Le digo, yo creo que ya viene. Y de repente se va. Y todavía pasaron como 5 minutos más y, ay chicos, ya regresé, perdón la tardanza porque no sé qué, en qué estábamos. Y el vaso vacío. No, o sea, sí está, lo que nos sorprendió es que parecía que alguien se estaba asomando por la barra, como si ya fuera a salir al
a la vista de la pantalla. Ajá. Como si fuera la parte Ajá. de la casa. Ajá, como si se hubieran asomado así. Y ya le platicamos, le dijimos, oye Marshall, no te asustes, pero dice, no, dice, sí, aquí pasan esas cosas y más, dice, aquí tenemos un montón de cosas que nos pasan, y si por ahí anda un niño. Entonces en automático dijimos, pues esa cabeza que vimos a través del vaso fue la del niño. Entonces, pues, ahí sí ya nadie me lo contó, no fue con cámara, no lo vi en un video, yo lo vi en vivo de todo color, como la catsup, la empujaron y se regresó. Y dije, bueno, también. Yo jamás había visto algo así, o sea, hasta la pancita, güey, se movió sola. Pero también es donde influye mucho, obviamente, el lugar, porque ahí también hay una experiencia. Digo, yo así de decir que yo he visto que se mueva algo o tener tal cual una aparición aquí de cerca, no, nunca lo he tenido. Son temas que siempre me han llamado la atención, pero simplemente para ser muy, muy breves, donde estaba su casa, Gracias. pues era todavía un pueblo, ranchería. Entonces, para no entrar en detalles, un familiar, ahora sí que yo no lo conocí, murió donde está el terreno. Y quien lo presenció fue mi papá, pero en ese momento fue pues, también un niño de 8 o 9 años, no entendía muchas cosas porque había más contexto. El chiste que ahí murió, entonces ya pasó el tiempo y donde se murió había una nopalera y ahí es donde se construyó la casa. Entonces, como les digo, yo nunca he visto algo así, pero hubo una temporada en la cual sí se escuchaban muchas cosas, que de pronto estábamos callados o algo así, y ya se escuchaba que se cayó un plato o que se cayeron los trastes, revisamos y no era nada. También nosotros tenemos la costumbre de tener animales pequeños dentro de casa, por ejemplo lo que es un gato o un perrito chiquitos. Entonces cuando eran esas temporadas, el gato principalmente era el que se ponía arisco, se ponía así muy a la defensiva, y siempre me acuerdo de ver siempre su colita esponjadita. Entonces exactamente era cuando pues escuchamos algo y el gato ve cómo se está poniendo, y era donde nos entraba ese nervio, esa cosa. Pero sí veíamos, Perritos. Perritos. Entonces, sí escuchamos que se rompía eso, o por ejemplo, mis papás decían, no, pues que sí se vio que pasó algo, pero no era algo tan grave, simplemente una sopa. Por eso, entonces, pues sí, realmente era cosas de ese tipo. Ahorita que tocas ese tema de cosas, ¿qué crees que a mí me pasó cuando mamá falleció? Haz de cuenta que todo fue como tan rápido y tan... Así que cuando me estaba... No, todo fue tan rápido que como que no hubo tiempo de duelo en ese momento. Y entonces me acuerdo que mi mamá estaba en el velatorio y yo me regresé a la casa de ustedes a descansar porque ya sabes, tengo cansancio, hartazgo de tanta gente. Mucha fatiga. Y entonces, justo yo me regresé a las 10 de la noche y exactamente a la medianoche me prenden la sala del comedor. Y se empiezan a escuchar como si se hubieran caído todas las cacerolas, o sea, todas las cacerolas se hubieran hecho sacadera de cosas. Me levanto, la luz prendida y todo acomodado como si nada. Sí. Sí, entonces así de, ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es que también dicen que, por ejemplo, cuando un familiar muere, sus familiares de la persona que muere va por ellos, ¿no? Se despide, ¿no? La famosa despedida. Ajá, o sea, a mí con mi mamá sí me tocó la famosa despedida de ese mismo día a las 3 de la mañana. Ya estaba tan cansado que fue así, ya no me voy a estresar ahorita por lo que pasó, vengo cansado, me voy a dormir. Y justo a las 3 de la mañana, pues dormía yo en forma fetal. Siento cómo me hacen así en las manos. ¿Así? ¿Calma? Pues así de me dormí a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana desperté y ya fue así de, ¿sabes qué? Mejor me voy a la funeraria porque me siento como incómodo. No incomodidad de miedo, sino como que esto no es normal y no lo estoy pasando tan bien. O sea, sí sentí paz, pero como que te llega esa cosa de, sí es, no es. La incertidumbre, ¿no? Entonces fue así de, no, mejor me voy allá, me despido y ya, de las pocas veces que he tenido ese tipo de cosas. También un ejemplo, yo no me podía pelear con mi mamá porque venía la famosa parálisis de sueño o se me subió el muerto. Si yo me peleaba con mi mamá, entonces la recámara en aquel entonces tenía un domito de 50 por 50. Entraba la luz. Mi cama estaba en el rincón y así tal cual, yo dormía pegado a la pared y veías cómo se sumergía el colchón, de que se sentaba, se ponía a lo largo y se dejaba caer. Okay. Y así pasaba, podía pasar 5 minutos, 2 minutos,
Y de igual forma, se levantaba, se volvía a sentar y seguía. Sí. Sí, pero sí se ve en tu, te vuelvo a repetir, no sé si es subconsciente o no, pero sí se ve cómo se hunde el colchón de como cuando alguien se sienta, ¿no? Entonces, pues yo por eso ya he evitado pelearme con mi mamá porque era así como, uy. Yo creo que cuando fallece alguien cercano o alguien a lo mejor querido, pasan ciertas cosas que dices, ¿qué onda? Que nunca esperabas. Por ejemplo, cuando falleció el papá de mis hermanos, el abuelo de ellos era una persona que, digamos, que terminado de comer se echaba su alcoholito. Y ese olorcito como muy peculiar de cierta marca, como muy dulce, como muy... ¿De brandy? Ron. Yo sé, Y pues como siempre compartí con él desde los 8 años, siempre nos íbamos a la casa de sus papás y pues Convivían. hueles, ¿no? El olor a alcohol. Esa ocasión fuimos a la casa, ya lo estaban velando y todo. Fuimos a la casa a recoger unas cosas y yo pensé que mi hermano estaba tomando. Me acerqué yo a la basura, tiré algunas cosas, él se me acercó y no le dije nada. Y ya después entramos a la casa y sí, no me quedé con la duda, le dije, oye, ¿estás tomando? No, le dije, no pasa si estás tomando, no pasa nada. A lo mejor es como un desestrés, Un consuelo para el momento. Ajá. No pasa nada. Me dice, ¿qué crees? Que lo mismo te iba a preguntar yo a ti. Que si estabas tomando. Dije, no manches, o sea... y pues ahí entendimos que realmente el abuelo, su papá había ido por su hijo, ¿no? Pero sí olía, pero... Como cuando un borrachito tiene cruda que destila el alcohol, supongo que así. Ajá, pero muy intenso el aroma. Muy nítido el aroma. Ajá. Llegamos a la funeraria y dije, no manches, o sea... Bueno, y también para no romper el contexto, pero en ese momento no había alguna botella abierta o algo En casa no hay alcohol. Okay. O sea, si se llega a comprar alcohol, se acaba en el momento. Okay. No hay de que, sobre un cuartito vamos a guardarlo. No. Okay. Y ahorita menos porque ya mi hermano ya no está, ya se casó, ya hizo su vida y chalalala, ya no hay nada de alcohol. Ok. Es que yo digo que al trascender, al fallecer, quedan como esencias y también que tanto se haya percatado la persona que ya falleció. Y es que, por ejemplo, mi mamá me contaba, me trabajaba en la Facultad de Medicina. Wow. Y dice que uno de los doctores que estaban en las mismas oficinas falleció. Entonces dicen que al otro día que falleció, vieron todas sus compañeras y todas se dieron cuenta. La puerta de la oficina de ese doctor, dicen, se abrió y se azotó. Lo curioso no es tanto que se haya abierto azotado, porque no había ventanas abiertas, sino que fue exactamente a la hora en la que siempre llegaba el doctor, abría la puerta y la azotó. La costumbre. Sí, la misma actitud. Entonces, ¿qué tanto se sabrá la persona que ya falleció, que a lo mejor esa misma energía, esa misma esencia, hizo lo que hacía todos los días? Es que sí, ¿no? Tenemos mucho conocimiento de la vida, ¿no? De que es una enfermedad, de que salud mental y todo, pero no hay nadie que nos diga qué hay después o sea, hacia dónde transicionamos. Se supone que hay estudios, pero no sabemos si realmente sean ciertos, ¿no? Pero es que en realidad no, o sea, el único que podría ser que regresó de la muerte, según bíblicamente, es Lázaro, ¿no? Que Lázaro, levántate y anda, pero en realidad no hay alguien más que haya regresado de la muerte y que diga, luché, peleé, me arañaron. Bueno, sí los hay, sí existen las personas que clínicamente han estado 5 o 10 minutos muertas y regresan. Y te platican lo mismo, que el túnel de luz y que vieron a sus familiares. O sea, la experiencia personal, hace unos años estuve muy enfermo del pulmón
y sí entré en delirio de muerte, o sea, de que te dicen, ya está acidificada la sangre, esperemos a que se muera. Y sí ves gente, o sea, a mí me cuentan en mi casa que estaban en el hospital y que en mi trance, porque ni siquiera estaba yo consciente, que yo les decía, es que, por ejemplo, un tío que se llama Juan Carlos había fallecido, yo les decía, es que Juan Carlos está ahí y nadie le ayuda. Que yo lo veía y casi le tendía la mano, ¿no? Para ayudarlo. O, ¿por qué te haces al ladito de la cama? Le digo, es que esta señora no cabemos los dos, o sea, ese tipo de cosas que dices, ¿no? Entonces, supuestamente hay estudios que dicen que hay una explicación científica, ¿no? Para ver la luz y todo esto. Pero pues hay gente que sí narra el haber ido hasta allá y es que yo vi a los doctores cómo estaban resucitándome y narran toda esta situación. Sí, esas experiencias como extracorporales. Y sí, hay mucha gente que sí, definitivamente. Hay testimonios que dicen, sí, yo estuve al borde de la muerte o morí un par de minutos y vi la luz y esto, vi a mis familiares o sentí eso. Digo, sí, mucha gente coincide en esa parte. Pero, y no es por demeritar lo que ellos han experimentado, pero sí está la parte de, nada más es la pregunta, si es eso lo que hay después de, o no, es que pues hasta dicen que también, por ejemplo, uno que ya falleció ve todo el proceso de el famoso desprendimiento del alma al cuerpo. Ajá, que ve a tus familiares, están lo están velando, etc, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, es eso, pero en realidad nadie ha llegado hasta ese proceso. O sea, la muerte clínica tal vez sí, pero nadie nos ha dicho que hay más allá de la luz. O sea, porque se supone que en alguna de las tantas teorías que cuando sigues la luz a lo mejor es tu reencarnación, tu renacer de nuevo, que sería como el nacimiento de nuevo, ¿no? Entonces, nadie ha llegado así como que cruzó la luz y me quedé atrás. Ajá. Y ya llegué otra vez, ¿no? No, que se haya visto, no sé, en un animal, en una energía, en el cosmos, en algo, no, o sea, no hay nada allá. Hay tanto estudio acerca de la vida, pero nadie sabemos que hay más allá. O sea, el trascender todavía sigue siendo esa historia de cómo trascendemos y trascender. Si en realidad hay un cielo, un paraíso o algo, no sabemos cuál es. O si en realidad solo la materia desaparece y a lo mejor nuestra alma sí queda en el limbo flotando hasta que encuentres otro cuerpo y la famosa reencarnación. O las reencarnaciones que no son desde que naces, sino conforme vas creciendo, a lo mejor un alma invade otro cuerpo y empiezas a tomar actitudes o formas que tenía esa alma, ¿no? No es necesario reencarnar cuando nacer otra vez, ¿no? Como tú lo dices, a lo mejor. Pues es que lo ideal sería reencarnar cuando naces. ¿Por qué? Porque ya vienes con un chip ya integrado. Lo que no es idóneo es que ya tengas una vida, con tus propios principios, y que de repente te invada algo y tener que vivir tanto tu vida como la vida que te está invadiendo. Eso no es lo correcto. Eso suena como allanamiento. Es que básicamente sí, o sea, realmente eso... ¡Demándalo! Eso es lo que no está chido. Lo correcto debería ser reencarnar desde la nada. Bueno, un envase vacío, por así decirlo. O sea, decir, esto está ocupado, no se puede, esto está vacío, ahí voy. Ajá. Sí. Pero sí, regresando a esa parte, sí, vamos a ponerlo como un ejemplo. Como bienes raíces, la luz a lo mejor es el lobby. O sea, nadie ha pasado del lobby, sí, y ya exploré el edificio y me regreso. Es esa parte de todos se quedan ahí, pero que hay más allá de. Sí, o sea, realmente es lo que a mí me intriga, o sea, ¿cómo trasciendes? ¿A qué trasciendes? O sea, somos energía y te vuelves energía, no sé, a lo mejor te vuelves un polinizador y ese tipo de energía, no sé. Porque cosas inexplicables, ¿no? El famoso experimento que se le aplicó a la mariposa, que se le inyectaron carbono, oxígeno y todo para darle vida y que nunca funcionó, que solo le falta esa chispa como para poder crear vida, la famosa chispa de la naturaleza, la de Frankenstein, básicamente. Entonces yo creo que eso es en lo que nos convertimos, en esa energía como para crear esa chispa. A lo mejor en eso trascendemos y no lo he entendido bien, no sé, realmente es como un tema muy ambiguo, escabroso, no sé. Es muy extenso, es muy abierto a las interpretaciones y también de acuerdo a la filosofía de cada persona, porque podemos creer en la misma religión, pero nuestros principios o nuestra misma personalidad así dicen, ok, coincido contigo, pero en esto no, yo me voy de este lado y ya se crean vertientes. Exacto.
Y fuera de eso, bueno, ya. Nos vamos a todos los lados menos a uno. Lo desmenuzamos muy bien y la verdad suena muy, muy padre. Pero esa parte de regresando a lo de los sucubus, después de eso, ¿llegaste a tener alguna otra experiencia? No, lo que sí es que desde que nos mudamos de prepa 5, y yo le digo a mamá, yo creo que esa casa quiere que regresemos. Sueño mucho con esa casa donde viví toda mi infancia. No es que yo la añore porque realmente no, o sea, solo fue una casa. Pero siempre tengo sueños recurrentes de estar ahí, de asomarme por la mirilla de la puerta y ver sombras. Ok. ¿No? Como si algo te estuviera llamando o verlas a través de la ventana. Y son muy vívidos, o sea, como si realmente te transportaras hasta la casa. Y ya de ahí ya no volví a tener sueños ni con esta persona ni con la otra y hasta ahí murió. Ok. Pero sí también me saca de onda eso de soñar sombras. Como que te están esperando, ¿no? Como que a ver cuándo regresas. ¿Te estarán esperando? ¿Quién sabe? ¿O tú qué estabas esperando? ¿O qué estaré esperando yo? Solo hay una manera de averiguar. Igual, regresemos a esta semana, no es cierto, nada, ya no. Yo creo que igual no es de que tengas algo pendiente, solo siento como que añoras cambiar algo, ¿no? Pues no, o sea, es como que dejé algo allá que me causara así como añoranza o querer regresar, pues no, o sea, son sueños. Es más, ni siquiera en el transcurso del día pienso en la casa de nadie, de repente pues, ya lo sueñas. Y por ejemplo, ¿esa casa era de ustedes Sí. o era rentada? No, era de nosotros. ¿Y qué pasó? ¿La Se vendieron? vendió porque ya era una casa grande para, por ejemplo, mi mamá, porque pues mi hermana se casó, se fue, me fui yo. Se queda sola, fallece Juan Carlos, cuando vivía ahí en la otra habitación, pues hice mucha casa para mí, entonces, pues la vendió. Y de hecho, los de Juan Carlos sí se despiden, porque el otro día que murió, él murió el 1 de enero del 2011. Ok. Ya sabes, ¿no? Lloras, todo y todo. Me detuve ahí en el puente de Toyocan, pues como era día festivo no había tránsito, dije, Comper, aquí me suelto a llorar. Y escuché que le hicieron así al carro, o sea, así el trancazo. Y dije, pues no hay nadie. Dije, bueno. Y ya llegando a la casa, voy a sacar pedí un Chevy, que me encantan los Chevys, todavía tengo. Voy a sacar las cosas de la... Dices el fregadazo. No, de la cajuela. Y en el vidrio, con el polvo que tenía, se ve una mano. Pero así súper marcadísima. Y dije, no, pues se vino a despedir. ¿No? Y me salté, ya sabes, te vuelves a saltar a llorar. Bueno, date de brincos que fue en el cristal, no fueron en tus cachetes. Sí, se veía una mano grande, o sea, como de manos grandes, y se veía la mano así marcada. Y dije, órale, se vino a ¿Y despedir. nada más las manos? Sí, nomás las manos. También se escuchó, no es cierto, no, las manos. Se vino a despedir. No, Y ese digo, las manos nada más las tenía grandes. ¿Quién no, sabe? pues, quién sabe, lo demás, quién sabe. Y ese mismo día que falleció, en la mañana, antes de que pasara ese suceso, no sé si fue después, porque yo llegué, ya me tranquilicé y todo, llegué y estábamos en la casa y de repente suena el teléfono. Y a todos se nos unió la panza, pero así de, porque decía Juan Carlos, ¿cómo nos está marcando si ya nos dijeron que ya falleció? Y nos lo dejamos, ¿no? Así el altavoz estuvimos escuchando. Pues escuchamos a sus familiares revolviendo sus cosas, diciendo, tráete esto, tráete aquello, esto y lo otro. Toda la conversación. Y ya es como 30 minutos estuvo la llamada y de repente ¡pum!, se cortó. Entonces dice mamá, no sé si quería darnos una señal, o sea, como por qué se marcó su teléfono justo en el momento en el que estaban sacando sus cosas. Sí nos quedamos fríos porque imagínate, te dicen acaba de fallecer y ves el teléfono, así chingón, me están sacando su número. Entonces lo tomamos como una señal de que algo quería decir, no sabemos qué, pero sí escuchamos toda la conversación con sus familiares, quién sabe quiénes serían, de cómo estaban ya empezando a sacar sus cosas, que se iba a poner para el funeral, etcétera, etcétera. Y pues sí nos quedamos helados. Entonces son como muestritas que dices, pues algo más debe de haber, algo sí, más, claro. alguna energía se debe mover. Y yo pienso que los que nos están viendo seguramente por ahí también tendrán sus historietas de es que mi tía hacía esto y de repente pasó esto, cuando falleció fulano, etcétera, etcétera. Cuando subamos el video, publiquen, ¿no? Sí, comenten. Yo también les tengo una historia acerca de la sugestión, lo que comentábamos desde hace rato, que como que hacemos en una cultura tan sugestiva, teníamos antes
Salimos antes del negocio muy tarde, a las 10, 11 de la noche, y yo salía con un amigo. Porque Ay, sí, la del diablo. teníamos dos, en realidad son dos. La primera, salíamos y compartíamos el taxi para irnos porque él vivía en San Mateo y yo vivo adelante de Sinacantepec, entonces tomábamos el mismo colectivo. En aquel entonces, antes de la pandemia, el último colectivo pasaba a las 11 de la noche, entonces nos daba muy bien tiempo de salir. Ese día me acuerdo que habíamos ido al centro comercial y yo traía mis botas. Para llegar a la casa de ustedes tengo que caminar como 1 kilómetro, pero es 1 kilómetro de terracería. Okay. Entonces, venía cruzando los primeros 500 metros que conectan a una calle pavimentada y luego los otros 500 metros. Justo a la mitad, cuando llego a la esquina, veo, para doblar a la calle pavimentada, veo una niña en pijama blanca con el cabello de frente llorando. Mi única forma de cruzar era ese camino. No podía rodear, nada. O sea, mi única forma. Y entonces fue así de, los calzones hechos yoyo, la sangre se te sube así, rojo, calor, frío. Yo me cagué. De todo. Y fue así de, pues, ¿qué hago? ¿Me regreso? No. Y fue así de, bueno, pues va a pasar lo que tenga que pasar. Y entre más me acercaba, pues obviamente empiezas a escuchar como que más cerca el lamento de la niña, más te empiezas a sugestionar. Y a la niña no se le veía jamás el rostro, pues traía todo el cabello de frente. En su pijamita blanca y todo. Y ahí voy. Estaba a 2 metros. Así, o sea, a la misma distancia que tú, y en eso sale la mamá. ¡Órale, pendeja! ¿Qué chingados haces llorando a la mitad de la calle? Yo así, la niña llorando porque los papás estaban peleando. Okay. Entonces, pero mientras sugestivamente, 11:30 de la noche, media hora que me hago, pues dices, sí, es la medianoche. Ya está. Sí, claro. Y dices que hace una. Sí. Es que tu mente empieza a descartar lo lógico. Dice, a ver, son las 11 de la noche. ¿Cómo por qué abre una niña a las 11 de la noche? El pelo hacia acá adelante, ¿por qué no le puedo ver la cara? ¿No? Entonces, empieza a descartar lo lógico, o sea, las 1.000.000 posibilidades por las cuales una niña pudiera estar en medio de la calle, y ya te empiezas a hacer tu rollito de... Y además te friqueas, porque lo más seguro que le hubiera preguntado, ¿estás bien? Desde lejos, desde donde yo estaba. Y a lo mejor la niña me hubiera respondido, no, mis papás se pelearon, o luego se hubiera destapado la cara para decirme no. Pero sugestivamente ya piensas la hora, ya... Sí, claro. No, Pregúnteme, 12 de la noche. Ajá. ¿Qué niña está Pues despierta? pues, vivimos en un México mágico donde Exactamente. los papás se pelean a la medianoche y los niños salen corriendo a la calle. O sea, realmente ellos siguen en su desmadre de la pelea y se olvidaron de la niña. Sí, claro. Y eso que empiezas a ver también, a mí me acuerdo de una situación en la cual yo sí, a la fecha no es como que siga súper sacado de onda, pero sí me pregunto de qué fue lo que pasó. Me acuerdo que eso fue cerca de hecho, sí, creo que también era temporada de pandemia, y me acuerdo que en esa época tenía una jefa que me le gustaba estar así. Entonces me acuerdo que me habló a las 2 de la mañana para preguntarme de unos temas de las instalaciones, y me quedé de neta, y a las 2 de la mañana, y dije, pero bueno, yo estoy aquí porque quería que habláramos con un guardia de patrimonial. Entonces yo incluso me levanté de la cama para decir, ya ves que ya no me puedo seguir durmiendo. Entonces yo también me despejé, no prendí la luz y seguí con el teléfono. Me acerqué a mi ventana y ahí me quedé viendo un rato, ahora estoy como unos 20 minutos. ¿Estabas en tu casa? Sí, estando en casa. Entonces yo escuché primero como un niño gritaba. Yo dije, yo creo que habré escuchado mal. Dije, pero voy a poner un poquito más atención. Volví a gritar, pero esta vez estaba pidiendo ayuda. Pero también vi la hora y eran las 2 de la mañana. Yo en ese momento jamás pensé que fuera algo paranormal. Yo dije, es que algo le estarán haciendo. Digo, creo que debo de llamar a la policía. Y fue cuando se volvió a retomar la llamada y obviamente pues yo estaba estresado por el trabajo y seguí con eso. Ya no lo volví a escuchar, pero sí me quedé con ese pendiente. Y ya saben, México, un pueblo chiquito, nunca falta la señora chismosa. Y dije, ¿sabes qué? Creo que para también tranquilizarme voy a ir a preguntar. Y el detalle que pues no, que nada había escuchado nada. Y también sobre esa calle, pues no es como que yo conozca a todos los vecinos a la perfección, pero de antemano sabía identificar quién tenía niños chiquitos. Digo, claro, está la posibilidad de que a lo mejor un pariente lejano haya llegado de visita, pero en ese entonces yo le pregunté ahora sí que a las vecinas chismosas, y era de, no, es que nadie escuchó. Y era así de, bueno, pues es que ¿qué habrá sido? Las señoras chismosas de aquella chismeando. Así que Él tenía su preocupación, lo aclaró.
¿Por qué no sabía si era el estrés de la medianoche o...? Sí, y como te decía, ¿Cómo? Y además escuchó que pidió ayuda. sí, y en ese preciso momento yo no pensé en algo paranormal, simplemente fue de llamar a la policía y luego me volvió a abordar el tema del trabajo y obviamente yo me friqué y dije, no, pues el trabajo, y estaba estresado. Pero sí fue la parte de que, bueno, escuché era la madrugada, no eran ni las 4 de la mañana, un niño gritando, nadie más lo escuchó, dije, pues, ¿qué habrá sido esto, no? Y sí, son cosas de ese Y tipo. al final nunca supiste nada. No, yo nunca supe nada. Y el chiste que los vecinos nunca reportaron nada, nunca dijeron nada, porque como se los decía, y por eso fue el énfasis, un pueblo, o sea, todo el mundo se entera de todos. No, pues que fulano ya hizo, ya deshizo. Digo, son cosas que dices, bueno, por eso ahora sí que te apoyas de las personas chismosas. Y no era para buscar el chisme, sino para decir, pues, quiero, la verdad, claro. Quiero calmarme para no sentirme tan mal, si no llamé a la policía. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Mucho de dónde cortar y también. Hay mucha tela de dónde cortar. Sí, claro. Gracias, Pablo, por... No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, ahí les recomiendo este libro Cuentos sin Retorno. Ya va a ser mi comercial. Sí, claro, de verdad. Me hubiera traído una copia y no, está disponible en Amazon. La buscan así como Cuentos sin Retorno de Pablo Blancas. El puro miedo, ¿no? Y fíjate, curioso, porque la inspiración de mi libro fueron mis sueños. Okay. Todos los cuentos que están ahí escritos vienen de cosas que yo soñé, en algún momento anoté y de ahí desglosé las historias y ya estoy por sacar el segundo. Excelente. Que me dicen ahora pone cuentos retornados, y yo digo, los retornables, digo, si fueran refrescos. Ya vamos a sacar también el segundo y pues ahí búsquenlo en Amazon. Y pues historias de miedo, muchísimas. Para las que sí hay que tenerles miedo son las reales, ¿no? Los asaltos. Sí, esas sí son Bien historias de decía mi abuela, hay que tener miedo a los vivos que a los muertos. Claro. Sí. ¿Tus redes sociales? Me encuentran en Instagram como MR Pablo White, en YouTube como Pablo Blancas. Tengo también el podcast de cuentos de terror, se llama Cuentos sin Retorno. Ahí La Tienda de las Curiosidades, el libro se llama Cuentos sin Retorno, el podcast se llama La Tienda de las Curiosidades. No la confundan, él tiene las manitas así aterradoras con rojo. Y en Facebook como Pablo Blancas. Perfecto. No tengo ex, así que. No tengo ex. Por el momento. Me voy a poner a hacer mis clases como las uno de matemáticas, ¿no? Que está la ecuación y se va encuadrando. Así lo va a hacer yo. Va a dar química y me voy encuadrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bye.